Imagina que despiertas mañana, todo parece normal. Reconoces tu habitación, tu nombre, tu voz, las personas que amas, pero existe una posibilidad inquietante, que ninguna de esas certezas provenga realmente del pasado, que todo lo que llamas recuerdo sea una reconstrucción creada hace apenas unos segundos, no una copia perfecta, sino una historia suficientemente convincente para que sigas creyendo que eres la misma persona. Entonces aparece una pregunta. Si tus recuerdos fueran falsos, ¿seguirías siendo tú? Durante siglos, la memoria fue considerada una especie de archivo, un lugar donde el cerebro almacenaba experiencias como si fueran fotografías. Pero la ciencia descubrió algo mucho más extraño. Tu memoria no funciona como una biblioteca, funciona como un narrador. Cada vez que recuerdas algo, en realidad lo vuelves a construir, y en ese proceso cambias pequeños detalles, sin darte cuenta. Con el tiempo, esos cambios pueden convertirse en una historia completamente distinta. El psicólogo Frederick Bartlett ya observó en la década de 1930 que las personas modificaban los recuerdos para hacerlos encajar con sus propias creencias. Décadas después, la investigadora Elizabeth Loftus demostró algo todavía más perturbador. Es posible implantar recuerdos completamente falsos. No mediante hipnosis, no mediante tecnología futurista, solo utilizando preguntas cuidadosamente formuladas. En algunos experimentos, personas terminaron convencidas de haber vivido acontecimientos que jamás ocurrieron. Recordaban olores, colores, conversaciones, incluso emociones, todo inventado, y aún así, para ellas era absolutamente real. ¿Qué parte de tu infancia recuerdas porque ocurrió? ¿Y cuál recuerdas porque alguien te la contó tantas veces que terminó convirtiéndose en verdad? Tu cerebro no está diseñado para registrar la realidad, está diseñado para sobrevivir. La precisión nunca fue su prioridad, la utilidad sí, por eso elimina información, rellena espacios vacíos, conecta fragmentos y fabrica una historia coherente, aunque esa historia no sea completamente cierta. Cada recuerdo es una negociación entre el pasado y el presente. Mientras más veces lo recuerdas, más oportunidades tiene de cambiar. Es como hacer una fotocopia de otra fotocopia. Cada copia conserva algo, pero también pierde algo y añade pequeñas imperfecciones. Después de muchos años, quizás ya no quede nada del original, solo una versión que aprendiste a aceptar. Esta noche, cuando se ponga el sol, vas a accionar un interruptor. No pensarás en ello. Lo harás automáticamente, porque tu cerebro vive rodeado de hábitos, y esos hábitos también modifican la manera en que recuerdas el mundo. Cada decisión futura reescribe silenciosamente tu pasado. Incluso las emociones alteran la memoria. Cuando tienes miedo, recuerdas el peligro como más grande. Cuando sientes nostalgia, el pasado parece más hermoso de lo que realmente fue. Cuando estás triste, los recuerdos negativos aparecen con mucha más facilidad. Tu memoria nunca está sola, siempre está acompañada por tu estado emocional actual. Eso significa que dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y recordar historias completamente distintas. Ambas estarán convencidas de decir la verdad, porque para ellas, esa será la verdad. El neurocientífico Daniel Schacter describió varios pecados de la memoria. Entre ellos están la sugestión, la atribución errónea, la persistencia y la distorsión. No son errores excepcionales, son características normales del cerebro humano. La memoria perfecta sería, paradójicamente, un problema. El neuropsicólogo Alexander Luria estudió durante décadas a un hombre llamado Solomon Shereshevsky. Podía recordar cantidades inmensas de información. Casi nada se le olvidaba, parecía un superpoder, pero terminó siendo una carga. Su mente no conseguía separar lo importante de lo irrelevante. Cada detalle permanecía vivo. Pensar se volvía agotador. Olvidar también es una forma de inteligencia. Aproximadamente 1 de cada 10 humanos es zurdo, y esa proporción se ha mantenido durante al menos 500.000 años.
Ese dato parece no tener relación con la memoria, pero revela algo fundamental. La evolución conserva aquello que funciona, no aquello que es perfecto. Lo mismo sucede con tus recuerdos. No fueron diseñados para ser exactos, fueron diseñados para ayudarte a seguir vivo, aunque para lograrlo deban mentirte un poco. Entonces surge otra pregunta. Si eliminaras todos tus recuerdos, ¿seguirías siendo la misma persona? Pacientes con amnesia profunda ofrecen una pista inquietante. Algunos olvidan su pasado, no reconocen fotografías, no recuerdan nombres. Sin embargo, conservan rasgos de personalidad, miedos, preferencias, formas de reaccionar. Es como si parte de la identidad existiera incluso cuando la historia desaparece. Tal vez tú no eres tus recuerdos, tal vez solo eres el proceso que los interpreta. El filósofo John Locke propuso que la identidad personal depende de la continuidad de la memoria, pero otros pensadores cuestionaron esa idea. Si la memoria cambia constantemente, entonces la identidad también cambia constantemente. Quizá nunca has sido exactamente la misma persona durante 2 días seguidos. Cada mañana despierta alguien ligeramente distinto, con recuerdos ligeramente modificados, con una historia un poco reescrita. Inventamos el protector solar porque nuestro propio sol está tratando de matarnos. La frase parece hablar únicamente de biología, pero también habla de adaptación. Los seres humanos sobrevivimos porque corregimos constantemente los errores de nuestro cuerpo, y nuestro cerebro hace exactamente lo mismo con la memoria. Corrige, completa, simplifica, inventa cuando hace falta, no busca la verdad absoluta, busca continuidad, busca estabilidad. Busca que puedas levantarte mañana creyendo que existe una línea continua entre quien fuiste ayer y quien eres hoy. Sin esa ilusión, la vida cotidiana sería casi imposible. Cada conversación sería nueva, cada rostro sería extraño, cada decisión requeriría empezar desde cero. Quizá la memoria no existe para conservar el pasado, quizá existe para fabricar un presente soportable, y entonces aparece la posibilidad más inquietante de todas. ¿Qué ocurriría si el recuerdo que tienes de haber comenzado a ver este vídeo ya hubiera cambiado antes de llegar a este instante? No podrías comprobarlo, porque utilizarías esa misma memoria para verificarla. Es un círculo perfecto. Tu memoria intenta demostrarse correcta utilizando la propia memoria. No existe un juez completamente imparcial dentro de tu mente, solo versiones de ti mismo evaluando versiones anteriores de ti mismo. Tal vez por eso la certeza resulta tan seductora, porque elimina la incomodidad de la duda, pero la ciencia apunta en otra dirección. Tus recuerdos cambian, tu percepción cambia, tu identidad cambia, y, sin embargo, sientes que sigues siendo exactamente la misma persona. Quizá esa sensación también sea un recuerdo cuidadosamente reconstruido. Quizá nunca hayas vivido dentro de un archivo perfecto del pasado. Quizá siempre has vivido dentro de una historia que tu cerebro escribe sin detenerse. Y si eso es cierto, la pregunta ya no es si todos tus recuerdos podrían ser falsos. La verdadera pregunta es cuánto de la persona que llamas tú existe fuera de ellos.